Bienvenidos a esta cápsula gerencial denominada Contratos de Trabajo, donde disertaremos un poco en relación a lo que ha sido la evolución de los contratos de trabajo en la normativa laboral venezolana. En el año de 1928 se crea la Ley Orgánica del Trabajo como primer instrumento jurídico para normatizar la legislación entre patronos y empleados. Posteriormente, en 1935, 1945, 1947, la ley sufre ciertas modificaciones. En el año de 1966 se le da una revisión al ordenamiento jurídico donde se evalúan ciertos aspectos para ser modificados. En el año de 1974 y 75 también sufren modificaciones, pero es en el año de 1981 donde adquiere el carácter de ley orgánica. Posteriormente, en 1997 sufre una gran modificación, eliminando la retroactividad de las prestaciones sociales. Pero es a partir del año 2012 cuando sufre la última modificación y se incorpora la retroactividad de las prestaciones sociales, así como otros beneficios que facilitan la relación laboral, la relación existente entre patrono y empleado. La referida ley, en su artículo 35, habla de lo que es el trabajo. En su artículo 40 define lo que es el patrono, cuáles son las obligaciones, cuáles son las responsabilidades del patrono. Mientras que en el artículo 53 expresa el contenido de lo que es la relación de trabajo. Pero, ¿qué es el contrato de trabajo? Se encuentra regulado en el artículo 55 de la Ley Orgánica, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, vigente hasta la fecha, donde habla de toda la relación que existe, todo el basamiento en el cual se basa el contrato de trabajo. Para ello, existen ciertos elementos a considerar a la hora de redactar un contrato entre ambas partes, como lo son los datos personales, el cargo que se va a realizar, la fecha de inicio del trabajo, el tipo de contrato, la jornada que desempeñará el trabajador, el salario a percibir, lugar de la prestación de servicio, acuerdos que se pacten entre las partes, así como otras estipulaciones lícitas producto de la ley o algún beneficio que vaya a recibir el trabajador. Para ello entonces existen ciertos elementos que van a determinar qué tipo de contrato se firma entre ambas partes. Eso se lo establece el artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo cuando habla de los tres principales tipos de contrataciones que existen: tiempo indeterminado, tiempo determinado y para una obra determinada. En forma adicional existe lo que es el contrato para prestaciones de servicio en el exterior. Eso se refleja en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Trabajo, igualmente que en el 60, donde determinan cuáles son los tipos de contrato y la duración, los elementos que lo caracterizan. Para el contrato por tiempo indeterminado se basa el artículo 61 de la mencionada ley. Para el contrato por tiempo determinado, el cual no debe exceder una duración de un año, se encuentra contemplada entre los artículos 62 y 64. Mientras que para el contrato por una obra determinada lo establece el artículo 63, y para lo que es la prestación de servicio del contrato en el exterior, el artículo 65 de la mencionada ley. Buenas tardes. Para continuar con la exposición de los contratos laborales, nos encontramos con la doctora Cayuli Rosales, quien es la directora de escuela de la Facultad de Derecho de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Te formulo la siguiente pregunta: ¿cuáles son los beneficios que le genera a una organización mantener y preservar los contratos laborales con sus empleados? Bueno, si bien es cierto, nuestro ordenamiento jurídico contempla lo que es la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores, en los cuales manifiesta la obligación de parte del patrono, un contrato para sus trabajadores. Dentro de se estipulan los beneficios. ¿Qué son los elementos que tiene el contrato de trabajo? Sí, en cada una de las cláusulas que se establecen, dándole cumplimiento a esos deberes y derechos que tienen los trabajadores, incluso los deberes y derechos que tienen los patronos. El beneficio desde el punto de vista su propia relación laboral, en el horario que debe de cumplirse, las condiciones en las cuales va a desempeñar la jornada, se va a desempeñar, las medidas de higiene y seguridad, también reguladas en la LOCIMAR, son elementos que deben estar taxativamente dentro del contrato, porque eso permite esa regulación entre las partes. Y aparte de la regulación como el control de que efectivamente lo que se pautó es lo que se va a dar como beneficio o derecho adquirido por el trabajador. Sí. Parte de la normativa existente, lo que regula. Sí, incluso los seguros, un HCM que tenga las empresas, lo puede estipular allí.
y cualquier otro beneficio que considere la empresa pertinente a aplicar a su plantilla de personal. Sí. En base a los contratos laborales, ¿cuál sería el principal aspecto negativo de no aplicarla? Por ejemplo, yo te contrato, pero no firmamos un contrato de trabajo. ¿Cuál sería la principal negativa o aspecto no conducente a una beneficiosa relación empleado-patrón? Bueno, lo que no está contemplado se presume, y quedaría después el vacío y hay que demostrarlo o desmentirlo. Entonces, en el caso del patrono y del trabajador, tiene que alegar las pruebas que realmente es lo que está planteado allí, ¿no? En un horario de trabajo, si no está estipulado cuál fue mi horario de trabajo, cuáles fueron las actividades o funciones que están establecidas, porque se establecen las funciones. El sueldo que tiene la persona, el sueldo, el horario. Se puede fantasear con él, por decir algo. Sí. Entonces, por supuesto, el patrono tiene que demostrarlo. Tiene que demostrar que si trabajó, que no trabajó, que no cumplió con las actividades o funciones asignadas desde el punto de vista organizacional, porque uno va asociado a lo otro, ¿no? El punto de vista legal y no va a lo organizacional, ¿no? Para efectos de control. Para efectos de control organizacional. Ok, perfecto. Amigos, con esto concluimos la entrevista con la doctora Carolina Rosales y podemos evidenciar entonces la importancia que posee desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista gerencial mantener y aplicar en forma correcta lo que son los contratos laborales con la finalidad de garantizar el cumplimiento tanto de los deberes y derechos que tenemos nosotros como empleados, pero también tiene el patrono para con los trabajadores. Muchas gracias por su colaboración.